Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje que hemos preparado para ustedes. ¡Aprendo en casa! Hola, mis queridos niños y niñas de quinto y sexto grado de educación primaria. Muy buenas tardes. Queridas familias, es un gusto saludarlos. Buenas tardes con todos ustedes. Es grato encontrarnos en el programa radial Aprendo en Casa. Soy Erika y junto a Fanny les acompañaremos en este espacio de aprendizaje. Buenas tardes a todas y todos. ¿Cómo nos sentimos hoy? Lo sabía. También me siento como ustedes muy bien. Iniciaremos una nueva experiencia de aprendizaje llamada Promovemos una convivencia sin violencia en el hogar. En esta nueva etapa que vivimos por la pandemia, los padres deben retornar a sus trabajos o actividades productivas, dejando a los hijos con nuevas responsabilidades. Es posible que esta situación esté generando estrés, las que se traducen en diferentes formas de violencia en el hogar. Esta situación nos plantea el siguiente desafío. ¿Qué podemos hacer para prevenir la violencia en el hogar? Para responder al desafío planteado, los estudiantes asumirán el rol de promotores de experiencias y elaborarán una guía de estrategias para prevenir la violencia a través de diversas actividades en las áreas de matemática, personal social, comunicación y ciencia y tecnología. Así es, Fanny. Y en el área de ciencia y tecnología, nuestros estudiantes desarrollarán 2 sesiones de aprendizaje. En la primera sesión, describirán los efectos de la violencia en la salud física de las personas. Y en la segunda sesión, describirán los efectos de la violencia en la salud mental de las personas. ¿Y saben cuál será el título de la sesión del día de hoy? El título de la sesión el día de hoy es Describimos los efectos de la violencia en la salud física. Describimos los efectos de la violencia en la salud física. Asimismo, compartimos el propósito de la sesión, que será describir los efectos de la violencia en la salud física. Describir los efectos de la violencia en la salud física. Niños y niñas, ¿y cómo creen que lograremos cumplir el propósito de hoy? Déjenme contarles que para lograr el propósito del día de hoy, ustedes realizarán las siguientes actividades. Primero, escucharán un diálogo y plantearán respuestas a una pregunta. Segundo, elaborarán un plan para la búsqueda de la información. Tercero, identificarán conceptos y los relacionarán en ideas para elaborar un listado de los efectos de la violencia en la salud física de las personas. Gracias, Erika. Niños y niñas, es necesario tener cerca los siguientes materiales: cuaderno de apuntes, lápiz, borrador y tajador. Recuerden que archivarán las evidencias de sus trabajos para que formen parte de la guía de estrategias para prevenir la violencia, que presentarán a su profesor o profesora cuando lo soliciten. Queridos niños y niñas del quinto y sexto grado de primaria, iniciaremos la sesión del día de hoy escuchando un diálogo entre Astrid y Andrés. Escuchemos atentamente. Hola Astrid, ¿cómo estás? Hola Andrés, bien. ¿Qué pasó? ¿Por qué me llamaste con tanta urgencia? Me siento asustado. ¿Qué te pasó? Te cuento que hoy vi por la ventana de mi casa que mi vecina
empujó con mucha fuerza a su hija y ella cayó al piso. Cuando la niña se levantó, se veía que tenía heridas en sus codos y en su frente. ¡Ah! ¡Qué terrible! Lamentablemente estas cosas ocurren porque muchos padres y madres de familia creen que está bien empujar y golpear a sus hijos. Andrés, ¿viste un acto de violencia? Mi mamá dice que los empujones, pellizcos, golpes, nalgadas, entre otros, son actos de violencia. Y según lo que vi en la niña, estos actos pueden ocasionar lesiones como heridas. Así es, Andrés. Y estas lesiones pueden darse de manera inmediata, como la herida que viste o posteriormente, como el desarrollo de algunas enfermedades. Astrid, ¿estas son las únicas consecuencias físicas de la violencia? No, Andrés. Hay muchos otros efectos de la violencia que atentan contra nuestra salud física, incluso contra nuestra vida. Astrid, me asusté mucho con lo que observé. Por eso te llamé. Cuando llegue tu mamá, cuéntale. Cuídate, Andrés. Gracias, Astrid. Así lo haré. Cuídate también. Después de escuchar el diálogo entre Andrés y Astrid, tengo mucha inquietud y me hago la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los efectos de la violencia en la salud física de las personas? Interesante pregunta, Erika. Nuestros niños y niñas han estado muy atentos y creo que también quieren conocer la respuesta a la interrogante. ¿Qué les parece si investigamos juntos? Bien, todos queremos saber. Será muy interesante. Volveré a repetir la pregunta. ¿Cuáles son los efectos de la violencia en la salud física de las personas? ¿La anotaron? Muy bien. Ahora plantearán una respuesta a la interrogante desde sus saberes previos y para ello dialogarán con su familiar. Empecemos. ¿Dialogaron? Excelente. Vamos a continuar. Ahora, escribirán la respuesta a la interrogante en su cuaderno de apuntes. Les daremos tiempo para que escriban. ¿Cómo van? Los esperamos un ratito más. ¿Terminaron? ¿Sí? Muy bien. Ahora busquemos información sobre los efectos de la violencia en la salud física. ¿Cómo lo podríamos hacer? Para buscar información será necesario elaborar un plan que nos permita orientar la búsqueda de información, así como su organización y análisis para responder la interrogante. Para ello debe tener claro ¿qué información buscarán? ¿Dónde lo buscarán? ¿Cómo se organizarán para la búsqueda de la información? Recuerden que las fuentes consultadas, como libros, revistas, enciclopedias, entre otras, deben ser confiables y válidas. Es decir, deben ser producidas por un autor o grupo de investigadores que publican y comparten sus conocimientos. En esta oportunidad, nosotros les brindamos la información que les ayudará a elaborar su respuesta. Así es, niños y niñas. A partir de lo que van a escuchar,
ustedes anotarán en su cuaderno de apuntes las palabras clave e ideas que les permitan identificar y relacionar conceptos e ideas. ¿Lo tienen a la mano? Ahora sí, atentos amiguitos, vamos a empezar. Bueno, Erika, para que nuestros niños y niñas puedan responder la pregunta, será necesario que primero definan qué es la violencia. ¿Qué te parece si les contamos a los niños y niñas qué es la violencia? Claro que sí, Fanny. La Organización Mundial de la Salud define como violencia a cuando una persona usa la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o práctica contra uno mismo, otra persona o grupo o comunidad, que le cause lesiones, es decir, moretones o heridas, daños psicológicos o privaciones, incluyendo la muerte. Erika, ¿te das cuenta que a veces en las familias y comunidades consideran a los empujones, pellizcos, golpes, amenazas como medidas aprobadas para corregir o castigar alguna conducta de los niños y las niñas? Pero según la definición de la OMS, Organización Mundial de la Salud, que acabamos de leer, estas son manifestaciones de violencia. Estos actos ocasionan lesiones a simple vista, como los moretones y heridas, daños inmediatos, como inflamaciones e infecciones por heridas expuestas, pero pueden causar también enfermedades posteriormente. Sí, Fanny, en un moretón hay un daño en los vasos sanguíneos. Esto ocasiona una mala circulación de la sangre. Incluso, el músculo se verá afectado, ya que la sangre no podrá circular y el músculo no podrá recibir oxígeno ni nutrientes. Los golpes también pueden ocasionar fracturas en los huesos y otras lesiones. Erika, las lesiones que no son bien atendidas pueden generar inflamaciones, infecciones por acumulación de toxinas en la sangre o en los tejidos, provocando una infección que se puede generalizar en el cuerpo y poner en peligro la vida. Así es, Fanny, pero además de las consecuencias físicas provenientes de esta violencia, en nuestro cuerpo se originan consecuencias a partir de haber sentido miedo, angustia o estrés ante estas situaciones. Pero Erika, ¿cómo puede ocurrir esto? Cuando ocurre una alteración en nuestro estado de ánimo, nuestro cuerpo se prepara para esta situación y emite una reacción orgánica de huida o defensa. Es algo pasajero, pasa rápidamente. Esta reacción que se activa y luego se relaja, logrando un equilibrio. Pero cuando la persona sufre constantemente actos de violencia, esa reacción orgánica que emite nuestro cuerpo se vuelve constante, es decir, siempre la tenemos. Es como si tuviéramos miedo todo el tiempo. Si constantemente tenemos miedo y tenemos la sensación de estar en peligro, todo el tiempo estaremos en alerta y habrá efectos en nuestro organismo. Y luego se generarán enfermedades porque se reducirán nuestras defensas en el sistema inmunológico. El cuerpo se hará vulnerable a las infecciones a causa de los virus y bacterias. Habrá presencia de constantes resfriados, gripes,
alergias y las afecciones de la piel serán comunes. También será habitual que las heridas tarden más en cicatrizar y las lesiones en recuperarse. Se disminuirá también la vitamina B en nuestro organismo. Erika, además de lo que acabas de comentar, también se ven afectados los bronquios. Se relajan para que ingresen más aire a nuestro organismo, ocasionando una respiración más rápida, afectando nuestro sistema respiratorio. El cuerpo acelera la distribución de la sangre y el corazón debe bombear más rápido para que la sangre llegue más rápido a todo el cuerpo, afectando nuestro sistema cardiovascular. Se inhibe la actividad digestiva, originando dolores de estómago, úlceras, mala digestión, reflujo, náuseas, vómito, estreñimiento, diarreas, colitis e inflamaciones intestinales, afectando nuestro sistema digestivo. La violencia es muy dañina para la salud física, porque según hemos podido escuchar, puede ocasionar en nuestro organismo lesiones inmediatas, que originan contusiones e infecciones y enfermedades producidas tanto por los golpes o por el estado de alerta constante. Es necesario que consideremos una convivencia con mucho afecto sin violencia, ya que nos permitirá generar modelos de conducta que nos conduzcan a respuestas razonadas frente a nuestras emociones, sin llegar a la violencia. Queridos niños y niñas, plantearemos algunas preguntas que permitirán analizar y organizar las ideas de la información compartida. ¿Cuáles serían las consecuencias de la violencia en la salud física? ¿Cuáles serían las consecuencias físicas originadas por un estado de alerta constante ante situaciones violentas? Niños y niñas, sobre la información proporcionada que acaban de escuchar, comenten con su familiar la respuesta a la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los efectos de la violencia en la salud física? Bien, niños y niñas, a dialogar sobre el saber. Ahora, con ayuda de tu familiar, organizarán un listado de ideas principales que han ido anotando de la información que se les ha proporcionado. ¿Elaboramos el listado? Muy bien, a empezar. ¿Cómo van? Les daremos un tiempito más. Bien, compartan con su familiar las ideas de su listado. Niños y niñas, ahora van a contrastar las ideas de su listado con las respuestas que elaboraron al iniciar la sesión radial cuando les preguntamos ¿cuáles son los efectos de la violencia en la salud física? Antes de conocer la información que ahora se les ha proporcionado, vamos a comparar. ¿Terminaron? Muy bien. Después de haber contrastado las ideas, ahora elaborarás la versión final. Un listado de ideas que describe efectos de la violencia en la salud física de las personas. Te sugiero que la enumeres. Vamos a empezar. ¿Terminaron? Continúen.
Muy bien. Recuerda que si no has terminado el listado, lo puedes hacer después de terminar la sesión radial. Al finalizar la sesión radial, conversarán con sus familiares sobre la importancia de conocer los efectos físicos de la violencia en nuestro organismo. También dialoga con tu familiar y registra cuáles fueron las dificultades que tuviste y cómo lo resolviste. Luego lo archivarás en tu portafolio o folder. Queridos niños y niñas, con ayuda de tu familia y de tu profesor o profesora, luego de haber terminado la sesión radial, te invitamos a realizar las siguientes actividades que te ayudarán a complementar lo aprendido. Los niños y niñas de quinto grado elaborarán una secuencia de dibujos donde presentarán cómo la violencia puede dañar nuestro organismo y lo acompañarán con un texto. Además, responderán cómo mejorar la convivencia en familia. Los niños y niñas del sexto grado elaborarán una secuencia de dibujos donde presentarán cómo la violencia puede dañar nuestro organismo y lo acompañarán con un texto. Además, responderán la siguiente pregunta: ¿cómo mejorar la convivencia familiar? Queridos niños y niños de quinto y sexto grado de primaria, hemos llegado al final de nuestro programa radial. Recuerden, padres, madres, profesor, profesora, que es importante para los niños y niñas sentirse apoyados y acompañados. Así estarán más seguros y comprometidos de continuar con las actividades de Aprendo en Casa. Colegas docentes, sigan comunicándose con las familias. Promuevan el uso de los cuadernos de autoaprendizaje, considerando la posibilidad de que el estudiante ya cuente con ellos. Y motívenlos en la práctica de la lectura de manera constante. Continúen planificando actividades de aprendizaje complementarias a las sesiones radiales de Aprendo en Casa, incluyendo actividades de retroalimentación dirigidas a los estudiantes. Gracias, niños, niñas y familia. Nos encontraremos la próxima semana. Hasta pronto. Cuídense. Hola, esto es Aprendo en Casa. Hoy quiero hablarles sobre la importancia de las emociones en nuestras vidas y cómo identificarlas. Las emociones son el motor de nuestras acciones y guían nuestra forma de relacionarnos con los demás. Por eso, los invitamos a descubrir cómo ser más conscientes de su mundo emocional. ¿Alguna vez les ha pasado que al sentirse estresadas o estresados han sentido dolor de cabeza o de estómago? Bueno, esas son algunas manifestaciones de nuestro cuerpo, producto de las emociones que sentimos. Lo que sucede es que no somos conscientes de ellas, pero si empezamos a prestarles más atención, será más fácil identificarla. Una vez que hayamos identificado la emoción, le ponemos el nombre que mejor refleje lo que sentimos en ese momento. Por ejemplo, no es lo mismo sentir tristeza que sentir apatía. Si las emociones nos ganan y no son positivas, es muy probable que actuemos de manera impulsiva y podamos dañarnos o dañar a otras personas, física o emocionalmente. Por eso es tan importante identificarlas para luego poder manejarlas. Por ejemplo, parar un rato y respirar lentamente para luego pensar con calma y actuar. Aprovechemos el momento que estamos viviendo para desarrollar y expandir nuestro mundo interior. Tenemos que pensar en la gran familia que somos como país. Con el apoyo de UNICEF. Esto fue Aprendo en Casa. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero.